Muy buenas noches, estimados participantes. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestra institución INCAIP. Hacemos los agradecimientos correspondientes a la licenciada Ada Gabriela, que se encuentra con nosotros esta noche para desarrollar nuestra segunda sesión del curso especializado en trámite documentario y gestión de archivos. Cabe recordarles que esta clase está siendo grabada por la institución INCAIP. Además, pueden ustedes activar la opción levantar la mano para poder realizar sus preguntas. Además, comentarles que todo el material dejado por nuestra ponente estará en nuestra aula virtual y al final, al culminar la clase, voy a estar detallando de cómo van a ingresar a su aula virtual y también eventualmente para poder descargar su certificado que tiene validación QR. Bien, entonces, bienvenida, licenciada Ada, quedamos con su persona. Tiene usted la palabra. Sí, gracias Pamela. Reiterar mi agradecimiento al Instituto Nacional de Capacitación. El agradecimiento también especial a los alumnos que el día de ayer hemos estado compartiendo la primera clase denominada Trámite Documentario y para hoy tenemos 2 horas. Vamos a aplicar la misma metodología en cuanto a la exposición por parte de mi persona, la participación de ustedes a través de preguntas. Trataremos de designar una media horita para poder absolver las preguntas, inquietudes y lo más importante, poder también escuchar sus comentarios, sus experiencias, de tal manera que esto nos vaya fortaleciendo. Ayer quizás no hubo mucha participación, pero sin embargo a través del chat no me he podido dar cuenta de los agradecimientos a mi exposición, pero como yo siempre digo en mis clases y hoy lo repito con ustedes, es que cuando dicto clases aprendo mucho de ustedes. Así que hoy el tema de esta noche de 8 a 10, si me permite compartir pantalla, Pamela, denominado la gestión documental. ¿Sí? Entonces, no sé si se puede visualizar. Sí, la logramos escuchar, Sí, ya, ok. licenciada, y ¿Se visualiza podemos también? visualizar. ¿Se Sí, lo visualiza también? Ya, ok. Entonces, queridos alumnos, hoy estamos culminando ya mi participación con un tema muy importante de lo que es la gestión documental, lo que es la gestión archivística. Estamos ya en una época de gobierno digital, del gobierno electrónico, por lo tanto, tenemos que adecuarnos a estas nuevas modalidades de tecnología y de la forma como es que debemos generar la documentación y finalmente archivarlo. El día de ayer habíamos hablado sobre el trámite documentario, los tipos de trámite documentario, el manual y el virtual, y prácticamente este trámite documentario virtual tiene que ver con la gestión documental que esta noche vamos a desarrollar. Cuando hablamos de gestión documental, nos estamos refiriendo a todo este conjunto de normas, técnicas y buenas prácticas usadas para administrar los documentos de todo tipo, recibidos o creados. Es decir, en base a las normas técnicas y prácticas, podemos administrar todo tipo de documentos, desde que ingresa a la institución hasta que se archiva o desarchiva. Esta gestión documental nos va a permitir facilitar la recuperación de la información. Determina el tiempo que los documentos deben de guardarse. Nos va a permitir eliminar aquellos documentos que ya no sirven, entre comillas, a la institución y asegurar la conservación a largo plazo de los documentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y economía. Como ustedes pueden ver, es un concepto claro, es un concepto donde la documentación que ingresa va a ser fácil saber dónde está, qué asunto tiene, cuántos folios, el tiempo que dura este trámite desde que ingresa a la oficina de gestión documental y luego pasa a la oficina donde
se le ha colocado el proveído. Si el documento carece de valor, también está sujeto a que se elimine la documentación. Y lo más importante es la conservación a largo plazo de todos estos documentos más valiosos. Entonces, esto es lo que prácticamente en todas las instituciones públicas y privadas se viene aplicando. De qué manera la documentación, tanto interna como externa, debe de ingresar a la institución aplicando, por supuesto, técnicas, normas y buenas prácticas para poder administrarlas. Tenemos el sistema de gestión documental. Es eh, podemos decir, no, ¿qué nombre le podría colocar? No es, de repente, un símbolo, quizá, de lo que en el archivo o en el gobierno regional se usa para el sistema de gestión documentaria, ¿no? Tenemos allí el lápiz, el papel, el reloj, la documentación y esta lectora, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, estamos hablando de un sistema de gestión documental cuyas siglas son el SIGEDO. Cuando nosotros conversamos, cuando pedimos alguna información, ¿cuál es el número de SIGEDO? Te van a preguntar. Entonces, debemos ya saber que la sigla SIGEDO es Sistema de Gestión Documental o Documentaria. Entonces, este sistema de gestión documental es una aplicación informática. O sea, si yo quiero instalar un sistema de gestión documental, debo de contar con esta aplicación que forma parte de un sistema de gestión administrativa, de lo que llamamos SIGA regional. Es una multiplataforma que se viene desarrollando en un entorno web y con soporte de Linux, creado para administrar el proceso de la gestión documental. Entonces, estos términos que se usan a nivel de los informáticos prácticamente están consolidados en este concepto. Aplicación, ahora todo lo que uno necesita realizar, dice, tenemos que usar el aplicativo para comprar compras, el Sigamed. Tenemos que usar el aplicativo para hacer planillas. Tenemos que usar el aplicativo para ver el presupuesto. Usar el aplicativo para elaborar el plan operativo institucional. Entonces, este sistema de gestión también es una aplicación informática que va a formar parte del sistema SIGA, que es el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, en este caso regional. Es una multiplataforma desarrollada en un entorno web, ¿no? Y con soporte Linux. Estas son las características que debe de tener digamos, este sistema, que no necesariamente nosotros tenemos que saber todas estas características, pero es importante conocerla para tener un mismo lenguaje con los informáticos, con gente que conoce, bueno, que estudia y que quizá va a llegar el momento en que va a trabajar en la institución. Y ha sido creado para administrar el proceso de la gestión documental. Ese es lo más importante. Se crea para que toda la gestión documental sea lo más rápida posible, lo más segura posible y, sobre todo, beneficiando al usuario, que es en realidad la comunidad en general. El aplicativo, como les decía, es denominado Sistema de Gestión Documental. Es una herramienta tecnológica que va a facilitar, agilizar y automatizar el trámite documentario, permitiendo realizar los siguientes procesos. Entonces, cuando hablábamos de trámite documentario manual, estábamos hablando de un cuaderno de registro, de un sello, registro, del papel, el lápiz y todos los materiales que íbamos a utilizar. Pero cuando ya hablamos de este aplicativo del sistema de gestión, ya estamos hablando de una herramienta tecnológica que nos va a facilitar, agilizar y automatizar el
trámite documentario. Miren, ¿cómo es que esta palabra trámite documentario no va a desaparecer durante todo este sistema de gestión documental? La palabra trámite documentario, si ustedes la quieren desglosar, trámite es lo que uno realiza para lograr una acción y o un resultado. Y documentario, pues, referido netamente a la documentación y sobre todo la documentación archivística. Cualquier documento no es documento archivístico. Esto lo vamos a ver también más adelante. Entonces, ¿qué procesos nos van a permitir realizar este sistema de gestión documental? Un primer proceso es formular. Voy a formular el documento para solicitar, para pedir, para reclamar, en fin, para lo que yo como usuario necesito. Puede ser un usuario interno o un usuario externo de otra institución. Un segundo proceso es recepcionar la documentación. Ya tengo el documento y ¿cómo lo recepciono? Ya no estoy con un trámite normal, digamos, antiguo, en físico, sino ya con el aplicativo. Recepciono la documentación, la ingreso en este aplicativo, registro. El registro prácticamente es automático conforme uno va ingresando la documentación o elaborando el documento, sale ya el registro automáticamente, clasifica la documentación, a dónde debe de ir este documento, deriva la documentación a la instancia correspondiente. También el proceso de adjuntar. Normalmente presentamos una solicitud y si esta solicitud tiene, digamos, adjuntada varias hojas, por ejemplo, una solicitud de trabajo, adjunto mi hoja de vida o mi currículo, adjunta también este proceso de sistema de gestión documental. También si yo quiero desadjuntar todo lo que de repente por error lo adjunté o necesariamente, digamos, no necesito colocarlo, entonces desadjunto todos los anexos. Luego, el proceso más importante es atender y finalmente archivar. O sea, yo atiendo y al atender le estoy dando respuesta. ¿Qué es lo que voy a archivar? La copia de esa respuesta. Voy a archivar la solicitud y todo es en este sistema informático. Y lo más importante, también puedo desarchivar. La gente piensa que cuando un documento va al archivo es para sepultarlo, es para que ya muera ahí el documento. Pero quiero, por favor, que sepan que el archivo es un repositorio o una institución que va a custodiar la documentación más valiosa. Por eso es que cuando nosotros vemos que envían a un archivo a una persona que políticamente está fastidiando al gobernador, que es una persona que mucho falta, que es una persona que toda la vida la ha pasado en el seguro porque necesita atención, una persona que llega hasta ebria. ¿Te han visto casos? Ah, no, no lo puedo votar, no lo puedo tal, pero mándenlo al archivo. Entonces están cometiendo el peor error. ¿Por qué? Porque se han visto casos que estas personas que no tenían la vocación, lo que han hecho es desaparecer los documentos, venderlos, quemarlos, regalarlos, esconderlos. Entonces, lo que nosotros invocamos a través de estas capacitaciones es, primero, que la autoridad tenga una conciencia archivística, es decir, que valore la documentación y los archivos, y que personal que vamos a trabajar en esos archivos tengamos toda la capacitación, sobre todo cursos básicos de archivos, cursos especializados como el que están llevando ahora, para que cuando lleguen a esa oficina, prácticamente custodien este patrimonio documental que se encuentra en sus manos. Y este patrimonio puede ser físico o puede ser virtual. Y prácticamente estamos ya en la época virtual donde la documentación toda es
electrónica, escaneada. Ya algunas oficinas, o muchas, digamos, no reciben el documento en texto o en físico. Lo reciben a través de la computadora. Pero también este sistema de gestión documental, y lo he puesto en negrita, va a distribuir los documentos en físico. Porque si yo estoy alcanzando una información, una solicitud que incluye planos, fotos, etcétera, para un proyecto, pues la solicitud va a ir escaneada y el resto de documentación por este sistema de trámite documentario virtual se acerca a la persona y nos adjunta el expediente en físico. Entonces, estos procesos del CIGERO son importantes que ustedes los conozcan. Son pasos que se deben de dar para llegar a un buen puerto, para llegar a contestar la documentación que solicitan, puede ser un pedido, una acción, etcétera, para finalmente archivar o desarchivar la información. Entonces son 10 procesos de formular el documento, recepcionarlo, registrarlo, clasificarlo, ¿no? ¿Qué tipo de documento es? Derivarlo. Miren, todas las funciones que realiza un personal de trámite documentario o un personal de trámite o del sistema de gestión documental, ¿no? Ya usar la palabra de trámite documentario, salvo que hemos visto varias denominaciones, ¿no? Sistema de trámite documentario y gestión documental, así se llaman ahora las oficinas. Pero hay otras oficinas que simplemente dicen, y ayer hemos visto varias denominaciones de gestión documental. Entonces, esta persona que trabaja allí, sea el jefe, sea la secretaria, sea el asistente o cualquier trabajador de la oficina, puede sentarse a recepcionar la documentación, por supuesto con autorización, porque los únicos responsables y que son autorizados son la secretaria, el jefe y el asistente. Nadie más puede tocar la documentación. Y eso también sucede con los archivos en físico. La secretaria lo recepciona o el asistente le pone el sello, se queda con el original, la copia se la da al courier o a la persona que lo llevó, luego hace el trámite y finalmente archiva el documento. Ningún trabajador de la institución puede acercarse y abrir el armario de la secretaria o del asistente. Eso está también, digamos, de repente no sea la palabra correcta, también está penado. No podemos nosotros ir a una oficina y sin autorización abrir el estante, sacar el archivador y extraer una copia, un documento y fotocopiarlo y me lo llevo. No. Igual manera y con mayor razón en un sistema de gestión documental, donde digamos, se graba todo lo que ha realizado esta persona responsable. Allí indica quién proyectó el documento, quién firmó el documento, quién elaboró, quién lo distribuyó, etcétera, etcétera. Y por supuesto, este sistema de gestión documental que el día de ayer le habíamos dicho que ya estamos en la versión 3, hemos empezado por el 1, el 2 y el 3. Entonces la capacitación ha sido permanente para las secretarias primero. La versión 1 y la versión 2 totalmente eran las secretarias que manejaban, pero la versión 3 ya son los jefes, ya somos los directores, gerentes, el gobernador regional, quien utiliza, ya prácticamente nosotros tenemos que hacerlo todo, las secretarias ya se vuelven, ya no son indispensables, lo que yo les decía, los informáticos están haciendo esa tarea. Es por eso que ustedes que trabajan en trámite documentario o llevan cursos de archivo, tienen que fortalecerse, tener conocimientos de Excel, de Word, no todo lo que son los aplicativos, conocimientos también cómo elaborar la documentación de las instituciones públicas. ¿Qué diferencia está entre un oficio, un memorándum, un informe? La línea jerárquica también. Un memorándum, pues yo como trabajadora no lo puedo enviar a mi jefe. Entonces,
pero sí el jefe me lo puede enviar a mí. Entonces hay documentos que tienen una razón de ser. No es cuestión de decir, yo le voy a mandar una solicitud, le mando un informe, le mando una carta, le mando un oficio. No, cada uno de estos documentos tienen una razón de ser, el por qué y quién debe de firmar esa documentación. Así que esto es muy importante que ustedes conozcan estos procesos porque estamos viendo todo lo que en una mesa virtual tradicional, no virtual, perdón, sino tradicional realizamos. Llega el usuario y formula el documento, yo lo recepciono, lo registro, clasifico, derivo, adjunto, desajunto, atiendo, vuelvo a archivar y desarchivar. Esto mismo lo estamos realizando en un sistema informático llamado SIGEDO, que es Sistema de Gestión Documental. Ahora, indica todo documento externo que viene de fuera, quiere decir que viene de una municipalidad, viene de un hospital, viene de la Contraloría, viene de una universidad, incluso de un ciudadano, es un documento fuera de la institución y se registra sí o sí a través del SIGEO. Consecuencia de ello, vamos a obtener un número de expediente. Si antes en la mesa, digamos, de partes tradicional, la secretaria le colocaba, tenía su cuaderno registro y iba por el 500, el ingreso 500, llegaba un documento, le colocaba 501, pero acá ya no. El número de expediente ya automáticamente sale. Hoy puedo tener el expediente 1250. En una hora tengo el expediente 5000, para que vean la gran cantidad de documentación que fluye en un gobierno regional, que fluye, ¿no?, en un hospital, en una municipalidad, etcétera. Este Sigedo, que es la versión 3, nos va a permitir, es un software que nos va a permitir acceder y visualizar. Eso es lo más importante. Yo envié un documento, pues, con el número de registro que, que corresponde al documento que yo he entregado. Yo puedo ingresar a una computadora de casa, una laptop, ingreso a través de mi celular, me voy a una cabina, etcétera, y visualizo la documentación, ¿no? Esa es por eso dice, facilita el trámite, acorta, digamos, algunos tiempos, etcétera. El acceso, un usuario, eso sí, el usuario, supongamos si yo voy a recibir esta documentación o voy a presentar la documentación, debo de tener, digamos, una clave, una contraseña, como Ada Yuen, mi contraseña es 123, por ejemplo, que te la da la institución, pero tú necesariamente tienes que cambiar. Igual que cuando uno apertura una libreta de ahorros, ¿no? Plazo fijo o para haberes, recibir tus haberes, el banco te da pues 4 o 5 números, pero te dice cámbielo, por favor. Entonces nosotros, y la recomendación es no colocar fecha de nacimiento, no colocar número del DNI, etcétera. Entonces, en este SIGEDO hay que tener muchísimo cuidado como usuario, porque esto no es personal, sino personalísimo. Nadie más puede saber tu clave, lo que llaman el PIN, ¿no? Si tiene 4, 6, 3, 2, de acuerdo a lo que te indica cuántos números, la sigla, normalmente son 4 números que uno usa, ¿no? ¿No? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 es mi contraseña, yo digo ya, porque la región me dio la 4, la 5, la 6, etcétera. Con esta contraseña yo puedo también consultar. Se cerró todo lo que es del día, ingreso a través de mi usuario, que es Adayuen, por ejemplo, es la A. Siempre los usuarios son con la letra del nombre y luego el apellido. Y coloco mi clave 123, inmediatamente se apertura este aplicativo de gestión documental. E inmediatamente también sale el número de expediente del documento que hemos ingresado.
Cuando hablamos de documento, estamos hablando de todo lo escrito presentado en soporte papel o en soporte electrónico. El documento, cuando hablamos de soporte electrónico, es porque está contenido en un medio electrónico. Un documento que está en formato digital, lo puedo tener en un USB, en un disco duro, lo puedo tener escaneado, etc. En cambio, un escrito presentado en soporte papel es un documento ya que en físico yo lo tengo a la mano. Este documento en papel, cuando hablamos de un sistema de gestión documental que es moderno, va a ir desapareciendo con el tiempo. Actualmente, nosotros desde el año 18 usamos ya este sistema de gestión versión 3. Posiblemente tengamos otra versión ya más moderna, pero esta es la última que tienen todos los gobiernos regionales y las principales instituciones públicas y privadas. Entonces, la política es ya no imprimir la documentación, porque si yo estoy hablando de un documento electrónico, ese documento electrónico no lo tengo por qué tener a la mano, ya no sería un documento electrónico si yo lo imprimo. Pero sin embargo, la costumbre de las secretarias y de algunos jefes es, necesito copia de ese documento, pero usted lo puede ver en el registro. No, porque ahorita no tengo megas, o olvidé el celular, o mi laptop no le he traído. Imprímelo. Si nosotros imprimimos ese papel, estamos contradiciendo con todo lo que significa la modernidad y al final vamos a tener dos archivos, un archivo en físico, textual, y un archivo en el CIGED. Pero lo ideal es que al 100% este sistema de gestión documental tenga documentos con soporte no papel, sino electrónico, es decir, contenido en un medio electrónico que puede ser un USB, en un disco duro, lo que antes se usaba el disque, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de documentos nos estamos refiriendo, lógico, a un documento archivístico. Un documento archivístico es aquel que se genera en una institución, ¿no? Eh, para solicitar, requerir alguna información, dar una queja, etcétera. Ingresa el documento con el nombre del jefe, eso sí, la costumbre es de que vaya a la más alta autoridad y dentro del trayecto de que hemos visto, ¿no? En los procesos van a derivarlo al área correspondiente. Pues, por ejemplo, ingresa de un ciudadano. Necesito, ¿no? Digamos, una plaza, trabajar en la plaza de ingeniería, tal. Entonces ingresa con el nombre del gobernador o en todo caso del alcalde, del gerente, etcétera, y quien está manipulando este sistema lo va a derivar. ¿Dónde lo va a derivar? No lo va a dar a la cabeza de la institución, sino lo va a derivar a la oficina de recursos humanos. Por eso el día de ayer yo les decía, ingresamos a trabajar en una institución, tenemos que conocer qué funciones desarrolla la institución. Me envían con un memorándum para trabajar en la oficina de contabilidad. ¿Qué funciones tiene esa oficina? Y no solo eso, ¿qué tipo de documentos? Y lo más importante, conocer quién es el jefe, quiénes son nuestros compañeros de trabajo. Entonces, estemos claros que este concepto, ¿no? Volviendo a esta diapositiva, lo que significa un documento. Tanto lo de soporte papel como electrónico son considerados documentos. Los documentos que ingresan o se generan en las entidades o dependencias se registran en el software del sistema de gestión según la siguiente clasificación. Un documento externo y un documento interno. Cuando hablamos de documento externo, que ya lo hemos visto, ¿no? Es que llega de las diferentes instituciones e incluso de los ciudadanos, sin que el ciudadano sea jefe, tal, una madre de familia, un profesor jubilado, un profesional, etcétera, como ciudadano, no como jefe, está solicitando un servicio. Entonces ese documento se convierte en documento externo. Y a la hora que se ingresa la documentación, ahí va a figurar en el CIGEDO de qué persona proviene.
Pero también hablamos de documentos internos. ¿Qué quiere decir? De documentos que se circulan o se cursan internamente dentro de la institución. Un documento, por ejemplo, un memorándum que envía el jefe a un trabajador, un informe que envía este trabajador profesional, técnico o auxiliar a su jefe. Esa documentación que circula o se cursa en cada una de las oficinas dentro de una institución. Entonces, a eso llamamos documento interno. Y el documento externo, como vuelvo a repetir, llega de fuera de la institución. El documento externo, aquí le estamos ya especificando, proviene de personas jurídicas, públicas o privadas, así como personas naturales, le hemos visto. Puede ser el jefe, el alcalde, el gerente de un banco, el rector de una universidad público-privada, ¿no? O de personas naturales, como vuelvo a repetir, la mamá, un padre de familia, etcétera. Los documentos externos se recibirán en original. Eso es importantísimo. Cuando hablamos de documentos, y aquí estamos ya mezclando el documento físico con el documento electrónico, ¿no? En el caso de un documento que ingresa de una manera física, tiene que ingresar el original. Ustedes no van a recepcionar una copia dirigida al gerente solicitando algo, o al administrador, o al gobernador. La copia quizás es para conocimiento. Entonces, todo documento externo debe ser original. Pero la pregunta que yo siempre realizo y que luego ya ustedes me van a dar respuesta, ¿qué documento es más importante, el original o la copia? Anótenme, el original o la copia. Entonces aquí nos dice, recibimos el original siendo el cargo de recepción, ¿no? Que contendrá información siguiente: el número de expediente, el lugar, la fecha, la hora de recepción, el número de folios y la firma. Si el documento ingresó de forma física, pues con el sello que hablábamos ayer, va a figurar el número de expediente, el lugar, la fecha, Chiclayo, Ayacucho, Cusco, etcétera, del día 4, 5, 6 del mes de abril, la hora de recepción, que es importantísima. Y aquí, por favor, no cambiemos una hora de recepción porque a la larga nos va a traer problemas. El número de folios. El número de folios es importantísimo. Y allí es donde preocupa cuando recibimos un documento sin foliar. Y la norma dice, no lo puedes recepcionar si no está foliado. Tú no le puedes decir al courier o la persona que lo trajo y folie el documento. ¿Por qué? Porque está trayendo de repente solo el original y se equivocó en foliar y las copias no están foliadas. ¿Cómo foliar la documentación? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces es un problema grande que está generando, pues, que a veces la documentación ya no se tramita con facilidad porque ya tiene una primera traba que no puede ingresar si no está foliado. Que si lo folió, observaron que lo hicieron con lapicero rojo, observaron que no es con números, sino con letra, observaron de que se equivocaron, observaron de que se folió de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Entonces, todas estas cuestiones están permitiendo, pues, que nosotros tengamos que regionalizar todas las normas del Archivo General de la Nación. En este caso hay una norma de foliación de documentos que debemos regionalizarla y luego esa norma debemos institucionalizarla, porque cada institución tiene un diferente tipo de documentos. Un hospital, su tipo de documental es diferente a lo de una universidad, diferente a una municipalidad, diferente a una superintendencia. Entonces es importante saber. El documento interno, como hemos visto, generado por los órganos y unidades de organización de las entidades y dependencias, así como de funcionarios y servidores.
Internamente, como habíamos dicho, el gerente, el jefe de logística puede mandar un memo a un trabajador. El trabajador, para que realice tal acción, el trabajador le contesta con un informe. Tenemos también documentación de servidores en general, ¿no? Yo como Ada Yuen necesito solicitar vacaciones, pues firmo, no como jefa, ni gerente, ni rectora, simplemente mi nombre completo, mi DNI y solicito, eso sí, de qué oficina, dónde estoy trabajando. Y solicito vacaciones, solicito licencia, etcétera. Entonces, todo ese tipo de documentación es una documentación interna que se genera dentro de la institución. Es importante también que cuando uno va a registrar en el sistema, en el SIGEDO, un documento, debemos de consignar el asunto. Y aquí vienen los errores que cometemos quienes elaboramos el documento y más aún, ¿quién firmamos el documento? Encontramos documentos que dicen el que se indica, el del asunto, el de la referencia, lo solicitado, etcétera, etcétera. O sea, no nos está facilitando para quien recepcione el documento, el que se indica, entonces, ¿qué está indicando? El de la referencia, pero acá sale un número. ¿Qué contiene este documento de la referencia? Entonces, no hay un asunto claro y preciso de quién recibe el documento. Tiene que revisar todo el contenido y hacer un resumen, porque en ese momento ningún encargado de trámite documentario, jefe, etcétera, puede devolver el documento. No, ¿sabes qué? Este documento, el que se indica, ¿qué indicará? Vuélvelo a hacer, por favor, no cometamos eso. Pero sí, eso nos va a demorar en leer y luego en un resumen aquí. Por ejemplo, está solicitando, supongamos, la devolución de horas trabajadas, ¿no? Ya. Pero he tenido que leer el documento para colocarle el asunto. Entonces, lo que se recomienda es lo siguiente. Antes que el documento ingrese a un sistema de gestión documental, quien elabora el documento y sobre todo quien firma el documento tiene que ver el asunto. Por ejemplo, el jefe le dice a la secretaria, por favor, da respuesta a ese documento que ha llegado. Ya, la señora o señor, etcétera, dice, el documento fue el 520 y está solicitando tal cosa. Entonces, el asunto, colocarle el que lo está recibiendo, ¿no? Presente usted la memoria anual, su referencia a la norma o la directiva tal. La secretaria le elabora el oficio y dice, elevo a su despacho la memoria anual 2023, la referencia, el oficio. Y la de referencia es el oficio que llegó días antes. Allí está, no le está colocando el que se indica, el de la referencia, simplemente está colocando, envío la memoria solicitada y coloco la referencia. ¿Por qué es importante colocar la referencia? O sea, el número del oficio, no acá lo que digo de colocar el asunto en la referencia, no, el asunto ya está que yo estoy entregando la memoria, pero debo de colocar la referencia del oficio 520, ¿ya? Pero nunca colocar en el asunto el de la referencia. No sé si lo han entendido, pero luego ya en la sección preguntas lo podemos explicar. Lo solicitado tampoco, tantas solicitudes. Y imagínense que se usan estas frases que no van a precisar de qué se trata el documento, pero no lo hacemos o lo decimos que es obligatorio porque lo necesito colocar, no. ¿Por qué es obligatorio? Porque cuando el documento vaya al área correspondiente, la persona que se va a encargar de archivarlo no va a saber dónde archivarlo. Imagínense, documentos que provienen, por ejemplo, de la oficina de contabilidad, tesorería, de ingeniería, etcétera, que tengan todos el asunto, el que se indica, etcétera, etcétera, no, pero si a mí me envían un documento que dice adjunto declaración jurada, pues el tema o el tipo documental son declaraciones juradas. Solicito boletas de pago, ¿cuál es el asunto?
boleta, la solicitud de boleta de pago. Solicito licencia con goce o sin goce de haber. El asunto, licencias. Y de acuerdo al tipo documental, de acuerdo al asunto, irá a la oficina correspondiente. Entonces, si ustedes van a encontrar o van a recibir documentos del que se indica de la referencia, por favor, leerlo y colocarlo con un lápiz a un costadito o atrás en el folio vuelta de qué se trata la documentación. Eso va a facilitar mucho a la persona que luego cuando va a tener que archivar la documentación o dar respuesta, ¿no? Como vuelvo a repetir, le va a facilitar sabiendo el asunto en mención, ¿no? La recepción, por supuesto, de documentos se van a emitidos, se van a dar, digamos, a través del software del CIGEDO, que es obligatorio para todos los usuarios. Si yo estoy trabajando o soy usuario, pues tengo necesariamente que usar de una manera obligatoria este aplicativo. ¿Por qué? Porque ya está instalado en la institución. De tal manera que para atender cualquier trámite de documento bastará la recepción. Basta que yo lo ingrese como usuario, como trabajadora o como jefe, un documento en la bandeja del CIGEDO, prácticamente lo está recepcionando y va a seguir todos los procesos hasta ver que ha sido archivado. Pero se archiva, recuerden, se archiva cuando ya se ha atendido. Hemos visto casos que al demorar dice, pero ¿por qué no hay respuesta? Haces el seguimiento archivado y vas y preguntas a la oficina, pero ¿por qué han archivado el documento? Si casualmente yo necesito la respuesta. Puede ser por error, puede ser porque cuando un documento, eso sí, demora mucho, se paraliza el sistema. Entonces tenemos que avisar, mira, por favor, recepcione ese documento porque quiero enviar otro y no me lo permite. Entonces hay algunas personas, ya, ahorita lo archivan en un ratito y se olvidan de desarchivarlo. Entonces, por favor, no cometer ese error. El documento que ingresa, y ahí lo indica, para atender el trámite de cualquier documento basta que se recepcione. Si el documento ha sido recepcionado y no tenemos la respuesta positiva o negativa, nosotros como ciudadanos podemos quejarnos en el libro de reclamaciones. Podemos recurrir a la ley de transparencia y acceso de la información. Decir, estoy solicitando y no me dan respuesta. Todo documento que se realiza a través de estos aplicativos tienen sus tiempos, horas, días, ¿no? Entonces, para cada uno de ellos, pues tenemos que dar la respuesta inmediata, si es por horas, la respuesta, digamos, de una semana o máximo de un mes, ¿no? Se habla de silencio administrativo positivo, negativo, donde indica que si en un mes el jefe no dio respuesta a un documento, la respuesta va a ser positiva, la respuesta va a ser favorable para quien lo solicitó. Y luego ya vienen pues los procesos administrativos de por qué demoró, por qué esto, por qué lo otro. Entonces eso es muy importante, jóvenes, que ustedes sepan de todos estos documentos, ¿no? Y ahora vamos a hablar de lo que es la foliación, así muy en general. Un documento en físico requiere ser foliado antes de ser recepcionado, lo que yo les decía, antes de ser registrado en el CIGEDO, a fin de gestionar su trámite correspondiente al área donde va a ir, salvo que tenga información que no pueda ser foliada. ¿Y qué tipo de información no puede ser foliada? Lo que se junta, por ejemplo, en una documentación, fotos, planos, que están entre un documento archivístico en físico, diga, perdón, sí, porque estamos hablando de una foliación física. Sí, perdón un ratito que la batería se está agotando, un minutito. ¿Sí? Está bien, licenciada, no hay ningún problema. Reiterarles a nuestros estimados participantes de que esta es nuestra segunda sesión del curso especializado
y el día sábado vamos a tener nuestra tercera sesión y el día lunes estamos ya certificando. Bien, volvemos con la licencia. Gracias, gracias. Mira, no me había dado cuenta, sí, felizmente que ya lo tenía preparado nomás para, para enchufarlo. Bueno, yo le decía de que toda documentación en físico debe de ser foliada antes de ser recepcionada y registrada en el SIGEDO. Entonces, si yo estoy trabajando en este sistema de gestión documental y me llega un expediente sin foliar y la persona que lo llevó no es la secretaria ni el jefe, yo no le puedo decir, mira, no te lo voy a recibir, ahorita mismo empieza a foliarlo. No le puedo decir eso. Simplemente coloco, llegó sin foliar, pero con un lapicito yo empiezo a foliar, a contar, no numerarlo en ese momento, sino digo, bueno, tiene 9 folios. Y coloco, contiene, sin foliar, entre paréntesis, 9 folios. ¿Por qué? Porque la otra área que lo presentó puede decir, no, está sin foliar, pero yo no le he enviado 9, sino 15. Entonces se corre ese riesgo. Entonces siempre se debe precisar que no se folió. Ahora, se debe revisar si ya está foliado y dice 50 folios, hay que revisar folio 1, folio 2, folio 3, hasta 50, porque a veces se pueden equivocar involuntariamente o voluntariamente. Del número 19 pasó al número 29, entonces son 10 folios que no se han registrado. Por otro lado, también la norma indica que no debemos devolver lo que no está, decirle, mira, ¿sabes qué? No te lo acepto. ¿Por qué? Porque el folio has empezado a foliar de abajo hasta arriba. O no te lo acepto porque has empezado a foliar de arriba hasta abajo. Entonces, se están interpretando mal las normas de foliación documental. Últimamente, por ejemplo, ha habido una preocupación que no en una institución no se ha querido recibir un expediente porque habían foliado unas hojas de anexos, por ejemplo, entre un documento archivístico y el siguiente pusieron una hoja en blanco de papel colocando el nombre anexos, por ejemplo, y le pusieron la numeración. ¿Qué dice la norma? Que solo se folia la documentación que es un documento archivístico. ¿Ustedes piensan que un papel en blanco con la palabra folio que yo le he puesto o la persona que me lo entregó le ha puesto es un documento archivístico? Definitivamente que no. Ese documento que yo le he recibido, que dice anexo y es el folio 9 o 15, hay personas que lo pueden, ¿no? Malos trabajadores que pueden jalar ese folio 9 y colocar allí una documentación escrita y decir, ese expediente tenía en el folio 9 tal documentación. Entonces, todas esas consultas han ido al Archivo de la Nación, han regresado al Archivo Regional, se les ha dado respuesta, se les ha dado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos decidido ya como prioridad? Elaborar una norma regional de foliación, pero con la presencia de todas las secretarias de las 60 instituciones públicas que pertenecen al gobierno regional. Llámese municipalidades, ahí nomás tenemos 30, gerencias regionales, hospitales, superintendencias. Y cada secretaria nos va a explicar cómo es que ha foliado el documento. Y luego vamos a hacer un consenso, pero sin salirnos de la norma. A veces decimos, salió la ley, pero cada uno lo interpreta a su manera. Tenemos normas archivísticas y cada secretaria lo interpreta. Entonces, ya teniendo una norma regional y esta norma regional de foliación se convierte en una norma institucional, pues ¿quién va a foliar la documentación? Va a decir, en la municipalidad de tal distrito, según el manual de foliación, debe ser de tal y tal, a excepción de tal cosa, ¿no? Entonces es importante esto. Así que quienes tienen el SIGEDO, sí o sí, la documentación debe de estar foliada a fin de gestionar su trámite correspondiente a donde, salvo que la información no pueda ser foliada,
¿no? No llega foliada por las características que yo les he dado. Anexos, por ejemplo, que están dentro de un folio archivístico o de un documento archivístico y el que sigue también es documento archivístico. Entonces estoy colocando esa pestaña que a veces es una cartulina, un papel A4 o una tirita, una cintita. Entonces, no cometamos, por favor, de no foliar esa documentación que no es documento archivístico. Aquí también indica que este documento externo recibido a través de un trámite documental o a través del fichero lo vamos a identificar con un expediente único. Este expediente único, por ejemplo, mi expediente es el 4663. Con ese expediente, conforme se va tramitando y van ingresando más documentos, pues será el 4566-1, 4566-2, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? El 1, el 2, y encontramos que llega hasta el número 10, en algunos casos, es porque ha ido a 10 oficinas, 10 personas, 10 jefes, 10 especialistas prácticamente han tenido en la mano ese expediente, pero el número es único. Entonces es fácil que nosotros veamos el expediente 4650-0, es porque recién yo lo estoy formulando esa documentación. Va a la gerencia tal, lo recibe, le da respuesta y ya se convierte en el folio 10661. Ese documento pasa con conocimiento a todas las oficinas. Si son 20 oficinas, pues va a ser 1, 2, 3 y me llega a mí en el número 18. Entonces yo sé que hay 17 más oficinas que tienen ese documento. Esa es la gran ventaja de un sistema de gestión documental, de que nosotros sabemos dónde está la documentación. El trámite documentario, el que a su vez se encargará de custodiar y resguardar los documentos externos físicos que hayan sido digitalizados en su totalidad y que hayan seguido su trámite digitalmente por el sigero. Lo que yo le decía, toda documentación que ingresa por el sigero no necesariamente es una documentación escaneada o virtual. Ingresa sí, pero tiene sus adjuntos. Y estos adjuntos, si no han sido digitalizados en su totalidad, pues tenemos nosotros que realizarlos o en todo caso recibirlos de una manera física, ¿no? Dice, se encargará de custodiar y resguardar los documentos externos físicos que hayan sido digitalizados en su totalidad o hayan seguido su trámite digitalmente. Yo he enviado un documento con 10 folios digitalizados, pues debo de tener el expediente en físico. Recuerden que la digitalización no significa que yo voy a escanear el documento y este en físico lo desaparezco. El documento en físico tiene valor, pero ¿por qué lo digitalizamos? Para que se conserve mejor. El valor está en los sellos por firmas, en la firma, a quién va dirigido, en el papel membretado. Entonces es importantísimo que esta oficina de trámite documentario que ha recibido, digamos, a través del sistema de gestión documental, va a tener que custodiar la documentación en físico. Los documentos que por su naturaleza no pueden ser digitalizados serán distribuidos a las unidades de organización de destino a través de un cargo físico. O sea, el hecho de tener el sigero no quiere decir que yo voy a cerrar las puertas y no voy a recibir ningún documento en físico, textual. No, por favor, no vayan a cometer eso. Bueno, yo puedo decir, estoy trabajando en una oficina moderna, entonces por lo tanto no te puedo recibir esto, te lo voy a registrar nada más. Escanéamelo y envíamelo. No cometamos ese error. Solo usamos la mesa de parte virtual, que yo no estoy frente a ti, estoy en otra ciudad, estoy en otro país. Allí sí se justifica que todo lo envíe escaneado, digitalizado. Pero si soy un ciudadano de pie, si soy una autoridad, etcétera,
Pues el documento yo lo envío por Sigedo y estoy alcanzando en físico la resolución. Recuerden, todo documento que se tramita por el Sigedo, nosotros lo podemos imprimir y recuerden que si tiene la firma digital, ese documento se convierte en original. Pero si nos llega una documentación que es copia, que es digitalizado y yo veo ahí el sello y la firma, digamos, tipo foto, esa documentación no es original. Pero el trámite que le voy a dar es un trámite, digamos, que va a tener un resultado. Y ese resultado es importante. Es importante que yo lo alcance de una manera física. Así que, por favor, hay que estar bien claros en este tipo de documentos que no pueden ser digitalizados y por lo tanto debemos distribuirlos a todas las oficinas con un cargo también en físico, generado por el SIGEDO, que debe ser firmado manualmente por el receptor. Pues yo te estoy enviando esto, fírmame el cargo. Eso es lo primero que debemos hacer. Se nos está enviando para un concurso, ya todo lo envié digitalmente, pero estoy alcanzando en físico mi hoja de vida sustentada con los documentos, debidamente foliado y tenemos nosotros que recibirlo y derivarlo al área correspondiente. El cargo, por supuesto, que manualmente firmado, también debo de registrarlo o colocarlo en el sistema de gestión documental. Ahora pasamos ya al gobierno electrónico. Todo lo que hemos hablado de gestión documental nace prácticamente de la instalación de un gobierno electrónico. El gobierno, cuando hablamos de gobierno electrónico, y eso ya lo dicen las normas nacionales generadas a través de la presidencia del Consejo de Ministros, etcétera. Cuando hablamos de gobierno electrónico, tenemos, digamos, que saber qué es el uso de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación. Ustedes habrán escuchado, habrán asistido a cursos de los TIC. Estamos hablando de tecnología de la información y la comunicación. Estamos hablando de un gobierno electrónico. El uso del Internet como una herramienta para alcanzar un mejor gobierno. Ahora, todas las oficinas públicas y privadas, bueno, no todas, pero la gran mayoría usa Internet. ¿Qué es lo que sucedió en la época de la pandemia? Lamentablemente, aquellas, digamos, escuelas o oficinas que estaban lejísimos, donde no llegaba la red de Internet, prácticamente fueron los que sufrieron más, estuvieron totalmente alejados, sin comunicación. Los niños tenían que ir a los cerros para poder captar, digamos, la Internet de instituciones que quedaban cerca. Entonces, el buen gobierno o el gobierno electrónico tiene que, digamos, tener un internet que no esté como el que tenemos a veces en casa o en las mismas instituciones. No llega información, es que el internet está inestable, es que las redes de internet se cayeron, es que el internet, no, no, no. Tenemos que fortalecer y eso viene ya desde las grandes y mejores y más importantes instituciones que tienen que ver con el gobierno electrónico, ¿no? Que están en la capital de la República. Y para eso deben de tener un presupuesto asignado para mejorar permanentemente estas redes de Internet. Imagínense que estamos en un gobierno electrónico y en algunas instituciones no tenemos Face, no podemos usar, digamos, YouTube, no podemos usar WhatsApp. Si lo usamos es con nuestros datos. Entonces hay una incongruencia. ¿Cómo se nos exige algo y no tenemos? Sí, hay cursos que empiezan obligatoriamente un curso de 8 a 12 del día. Y no tenemos acceso a Internet.
y no vamos a estar, bueno, quizá de 1 hora o 2 gastando nuestros datos, pero tener 8 horas gastando. En la época de la pandemia, sí, yo felicito al gobierno porque a los profesores se les pagaba internet, se les daba un bono o de repente en la planilla venía en su, ¿no? En su boleta y luego ellos recibían no sé cuánto exactamente, pero se les reembolsaba el gasto que ellos hacían del pago de internet o del uso de datos. Entonces, este gobierno electrónico, que es el uso de la tecnología, va a permitir que se alcance un buen y mejor gobierno. ¿Y qué quiere decir? Que las instituciones públicas puedan desempeñar muy bien sus funciones. Este gobierno electrónico, ¿qué nos va a facilitar? El intercambio entre las administraciones públicas. Pero el día de ayer habíamos visto que para que haya una mesa de parte virtual, una documentación que yo la tenga que enviar por el sigero, la otra institución también debe de tener, en este caso, el Internet, estar conectado a través del PIDE, recuerden. Entonces, este intercambio de las administraciones públicas. Yo, que trabajo en el gobierno regional, puedo enviar un documento a la universidad nacional. ¿Por qué? Porque es una administración pública. Puede enviar el documento a un hospital, a una gerencia, etcétera, porque ellos están dentro de la red de un sistema de internet prácticamente regional. Hay antenas, antes ese era el módem que tú lo colocabas en tu escritorio, ¿no? A un lado de tu oficina, pero ahora ya no, son antenas grandes. El Wi-Fi es para todo, pero sin embargo, el mal uso ha permitido pues que se nos quite el Face, porque hay trabajadores y trabajadores, como decimos, trabajadores como ustedes y de quien habla, y trabajadores entre comillas, que están en el laptop chateando, viendo páginas y cada cierto tiempo, por ejemplo, eh, como realizar una auditoría, llegan y revisan y te das cuenta, pues, ¿no? Porque en una computadora se registra todo y hay que tener cuidado. Se ha encontrado, no en la región, sino en otros lugares o quizás en otros países, que el trabajador estaba revisando páginas pornográficas, estaba chateando con gente de mal vivir, etcétera, etcétera. Porque todo eso, sí, todo eso figura en el historial. Y por eso cuando existen crímenes, existen corrupción, ¿qué es lo primero que hacen ante el Poder Judicial, ante la autoridad? El levantamiento de las informaciones. Así como piden a los bancos el levantamiento de tu saldo, de tu cuenta bancaria, también hay el levantamiento de la información. Tengamos muchísimo cuidado, por favor, de que nuestras máquinas, sobre todo personales, no prestarlas porque la persona que las usa no sabemos qué información quiere bajar, qué información te la quiere colocar, qué información ha consultado. Imagínense ahora en una institución, el 100% de el uso de estas máquinas, ¿no? A través del sistema electrónico de Internet es netamente para trabajos que de acuerdo a tus funciones lo debe realizar. Y con mayor razón esto se ve en la administración privada. En la pública siquiera puedes chatear de repente por ahí, pero en una privada te cortaron todo y te dedicas solo y te colocan el aplicativo que vas a usar para dar el servicio correspondiente. Entonces, este gobierno electrónico va a facilitar el intercambio de administraciones públicas, pero que tengan estos TIC, sistemas de información, ¿no? Impulsa el desarrollo del servicio para los ciudadanos, eso es lo más importante, ¿no? A través, por ejemplo, del Sigero, a través de la firma digital, a través de otros aplicativos, el servicio a los ciudadanos es, es especial, es rápido, es único, ¿no? El desarrollo, por ejemplo,
de que cada día las tecnologías van avanzando, los ciudadanos son los que van a tener un acceso fácil. El apoyo a la reorganización interna entre las administraciones públicas. Una administración pública en un municipio, en un hospital, en un gobierno regional que viene trabajando mal, pues a través del gobierno electrónico nos vamos a apoyar para reorganizar mi oficina porque, bueno, encuentro esto, lo otro. Ah, bueno, hay que poner tal aplicativo. Hay que cerrar ¿no? Aplicativos, ¿no? Es lo que yo les decía, el mal uso del Face. Por ejemplo, en la época de COVID, muchos trabajadores a nivel nacional tuvieron por la edad sus licencias con goce de haber, pero ellos publicaban que estaban vacacionando en Europa, en Norteamérica, cenando con amigos o familiares. Entonces, contribuyendo a que el hobby se vaya extendiendo. Mientras uno estaba expuesto en el trabajo, porque íbamos de una manera mixta, ¿no? Eso a nivel de todo el mundo. Otros que gozaban de licencias sin goce de haber que al final no devolvieron, se divertían. Entonces, allí ha habido, sí, pienso yo, y siempre lo digo, no ha habido una buena política de supervisión. Pero sin embargo, a quienes trabajábamos una, dos o tres veces a la semana, de una manera presencial y otros 2 días remoto, se nos exigía tanto que teníamos que estar firmando tarde de la noche, contestando los documentos hasta en la madrugada, imagínense. Ahí sí se olvidaron del horario de entrada y de salir. Muchos de los trabajadores en algunas instituciones fallecieron, ¿no? Mientras otros se divertían. Nunca devolvieron horas. Entonces, claro, no todos, por supuesto, hay algunos sí que verdaderamente se cuidaron, otros que se han salvado de morir, ¿no? Pero hay de todo, pues, en esta, como dice, en esta viña del Señor. Entonces, es importante conocer sobre este gobierno electrónico. Entonces, para que el gobierno electrónico sea exitoso a través de una gestión documental, decimos que vamos a ayudar para mejorar sus servicios. ¿De qué manera vamos a mejorar los servicios? Cada institución, de acuerdo a las funciones, la función más importante de una institución es el servicio que brinda. Y la administración pública, prácticamente el 100% es brindar servicio aquí a los ciudadanos, a la población, a las instituciones externas y de igual manera a las instituciones o a las oficinas o a los trabajadores de una manera interna. Un buen gobierno va a proporcionar información actualizada, veraz y oportuna. Ahora con el uso de Internet no voy a decir, mira, de aquí a 15 días o de un mes te doy respuesta. Y la respuesta a veces no es veraz, no es oportuna. Cuando me llega la respuesta, pues ya no la necesito. En cambio, ya con un gobierno electrónico, la respuesta es inmediata, salvo que sea revisar expedientes, etcétera, pero de acuerdo también al texto único de procedimiento, de acuerdo al TUPA, te está diciendo que este servicio lo tienes que realizar en 2 horas, o en una semana, o en un mes. Entonces, ya nos va a proporcionar una información actual, veraz, verdadera y oportuna. Porque la información puede ser actualizada. Yo la necesito para hoy, pero me la dieron de aquí a 3 días. ¿De qué me sirve una información? Ya no la necesito. Por eso están los plazos para recepcionar y contestar la documentación. Dice también aumentar la eficiencia y eficacia en la administración pública. Es eficiente, es eficaz. Los trabajadores contribuimos a que la administración pública, que son las oficinas donde yo trabajo, gobierno regional, municipalidades, gerencias, superintendencias, hospitales, todo es la administración pública, que el Estado, digamos,
destina a través del Ministerio de Economía y Finanzas un presupuesto para pagar al personal que realiza las funciones de acuerdo al tipo de instituciones para implementar a esta oficina, etcétera, etcétera. La rendición de cuentas, ese es importantísimo. Ustedes saben que desde que se crean las regiones, la norma de rendición de cuentas es importantísima. Tanto el alcalde como el gobernador cada 6 meses tiene que rendir cuentas. Y rendir cuentas significa, pues, elaborar una memoria de lo que hizo en los 6 meses o en el año, cuánto gastó, qué acciones o actividades realizó, y no queda simplemente en una información en el auditorio, lo realizan. La, la primera es la que se realiza en diciembre, por ejemplo, o a mediados de año, y la tiene que realizar en una ciudad diferente al donde queda la sede. Por ejemplo, en Lambayeque pueden elegir Chiclayo, pueden elegir Ferreñafe, y la segunda ya en la institución, en el auditorio de la institución. Allí el presidente regional o el alcalde en su municipalidad dice, recibí tantos millones de presupuesto del año y gasté en este, en el otro. Como es una audiencia pública, están todos los ciudadanos, están las fuerzas vivas ¿no? de la ciudad. Entonces ahí ya luego vienen las preguntas. ¿Por qué gastó? ¿Por qué sobró? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces ya evalúan la gestión del gobernador regional, evalúan la gestión del alcalde. Entonces estamos hablando de una rendición de cuenta que está transparentando la gestión institucional. El gobierno electrónico también tiene que ver con la protección de los datos personales, ¿no? Que el cuidado, en el cuidado que utilice, incremente la información en forma intensiva. Por ejemplo, si yo soy una ciudadana de a pie, soy una jefa, soy una trabajadora, que estoy usando este sistema de gestión documental, usando las nuevas tecnologías, el gobierno electrónico, pues me tiene que proteger los datos. Como ciudadana, yo estoy usando con mi usuario IUN y con mi código 1234. El contenido de todo lo demás es un contenido prácticamente personal, que nadie lo debe saber. Y el gobierno electrónico está prácticamente protegiendo los datos, ¿no? El cuidado de quién va a utilizar, ¿no? Esta información. Aquí es importante todo lo que hemos hablado del CIGEDO, sobre todo la versión 3, tiene que ver con la política cero papel. Esta política cero papel significa que desde que se implantó este sistema de gestión, no debemos imprimir ningún documento. Por eso, cero papel, ¿qué significa? Que no voy a tener ningún documento en texto, en físico. Toda documentación que yo genere o reciba, pues no voy a tener por qué imprimirla. Pero sin embargo, muchos lo hacen. Entonces prácticamente no estamos, digamos, ahorrando en lo que significa el gasto de millones de papel que se usa en la administración pública. Pero sí ha permitido, a través de este proyecto, porque se inicia primero con un proyecto, que se reduzca la compra del papel, pero seguimos usando, y para que la política en verdad sea cero papel, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y en algún momento lo van a hacer, y ya lo dijeron, se nos va a quitar la opción de imprimir. Por más que yo quiera imprimir, estando en el CIGEDO no lo voy a poder hacer. Así lo quiero hacer en mi casa, hacerlo ¿no? En un centro, digamos, de internet. Casualmente esa es la política, pero tiene todo un proceso. Recién tenemos de repente 6 años, desde el año 2018,
Entonces, quizás cuando tengamos 10 años o 15 años, podemos decir que el papel en físico prácticamente ha desaparecido, ¿ya? Pero somos la generación que todavía vamos a tener la oportunidad de tocar el papel en físico. Esta política cero papel que les dije, y lo vuelvo a reiterar, el gobierno regional de Lambayeque es el pionero, el primero que utilizó, el primero que cumplió con la norma que decía que a través, hasta el 30 de septiembre más o menos, deberíamos usar el trámite documentario virtual, las mesas de parte virtuales, la instalación del sistema de gestión documental. Y Lambayeque lo hizo. Lambayeque recorrió a nivel de todo el Perú atender las solicitudes de los gobernadores regionales, incluso el mismo Archivo General de la Nación en Lima y las mejores instituciones públicas que se encuentran en la capital han tenido el asesoramiento y la instalación de este sistema de gestión documental en cada una de sus instituciones. Entonces, aquí tenemos a nuestra presidenta regional, la firma electrónica y la firma digital. Para yo decir que estoy usando una política cero papel, debo ya de firmar de una manera electrónica y de una manera digital. Elaboro un documento y al final va a decir Ada Yuen firmado electrónicamente. No está escaneada ahí la firma, no está fotocopiada, simplemente dice firmado electrónicamente, Ada Yuen. Y te sale la hora, el día, el número, etcétera. Y al final dice, este documento es original. A lo que yo le decía, si yo imprimo ese documento, si yo he generado una firma digital, no necesito llevar a que el fedatario le dé fe de ese documento. No, ya prácticamente el documento se convierte en documento original, según las normas, ¿no? Entonces, la firma electrónica, ¿qué diferencia hay? La firma electrónica solo se genera en documentos personales, entre comillas, caso, por ejemplo, solicitud de vacaciones, presentación de informes de trabajo personales o grupales, sin tener una unidad orgánica o cargo, sino una unidad funcional. Si yo, como jefa de la institución, deseo salir de vacaciones, no firmo como jefa del archivo regional, firmo como Ada Yuen y no dice firmado digitalmente, sino firmado electrónicamente. Mis trabajadores, si van a presentar un informe de la labor realizada, dicen Juan Pérez firmado electrónicamente. Si van a salir vacaciones, etcétera, etcétera, firmado electrónicamente. Entonces, cuando yo pongo documentos personales, es un documento que yo estoy generando para pedir vacaciones, licencia, ¿no? Por eso, caso especial de solicitud de vacaciones. Pero también como trabajador, yo lo puedo firmar electrónicamente porque no tengo ningún cargo, pero sí como trabajador tengo que presentar un informe, un récord, por ejemplo. Si a mí me destinaron para que trabaje en una oficina y vea el récord de asistencia de cada trabajador, pues no soy jefe, pero estoy apoyando al jefe. Entonces le presento un informe y lógico va a estar con la firma electrónica y con mi nombre. ¿Y por qué? Porque yo soy el responsable que he elaborado ese documento. Si me equivoqué, y aquí también cuando el jefe ve, te equivocaste, te llama la atención, pero si está bueno, no te felicita. Eso también tenemos nosotros que ver que existen en algunas instituciones, que solo se limitan a ver errores. Jefes que llegan prepotentes, jefes, pero por suerte no duran. No duran porque, pues, lamentablemente la administración pública no necesita, no requiere de ese tipo de personal. Porque si ese personal directivo trata mal a un trabajador, imagínense cómo tratará a un usuario. Entonces, el reflejo de una institución está en sus trabajadores, en sus directivos, en sus jefes. Entonces, eso es importante y yo recomiendo mucho para quienes ingresamos
a una institución, pues comportémonos como nos comportamos en casa, con los valores que nos han inculcado nuestros padres, quién nos crió, etcétera, etcétera. No podemos tener doble personalidad, una en la casa y otra en el trabajo. El hecho que yo sea jefe, no voy a ser prepotente, abusivo, exigente. No, yo tengo que portarme tal y como cualquier ciudadano, respetar y de acuerdo a a mis funciones, tratar al personal y al usuario. La firma electrónica, según el concepto, es un conjunto de datos electrónicos que acompañan o están asociados a un documento electrónico. Y su propósito es identificar al firmante. Si dice, yo redacté un documento firmado electrónico por Ada Iben, pues se está identificando a la persona, le está identificando, asegurar la integridad del documento firmado electrónicamente y garantizar el no repudio del origen del documento, es decir, no rechazar ese documento, porque ya es un documento que tiene una firma. Es como el documento en físico. Si yo estoy presentando una solicitud, estoy presentando una declaración jurada, como dice, basta con la firma, pero esa firma tiene que estar con el número de DNI, adjunto de repente la copia del DNI. Si no sé leer ni escribir, pues alguien lo hace y yo coloco mi huella digital que está reemplazando la firma. Entonces, todo eso va a facilitar los trámites y sobre todo va a ser veraz el documento que está ingresando. Entonces, esta firma electrónica, vuelvo a decir, ¿no? La usamos internamente los trabajadores para dar informes para asuntos personales como vacaciones, etcétera. Pero a la vez es un conjunto de datos electrónicos. No es cuestión de que firmas electrónicas. Ese ha sido todo un estudio de la Oficina de Informática, la OFOSI, o FOTI, del Gobierno Regional, Oficina de Nuevas Tecnologías y de Información. Es todo un proyecto que lo hizo el jefe en ese tiempo conjuntamente con los alumnos, luego bachilleres y luego fueron ingenieros, ¿no? Durante todo ese proceso y actualmente vienen trabajando en el gobierno regional. Entonces es bueno saber esto. ¿Por qué? Porque los resultados son en realidad maravillosos. Y lo importante es que se está cumpliendo con lo que dice el gobierno electrónico o el gobierno digital. Aquí, por ejemplo, tenemos un documento donde yo estoy firmando, ¿no? Un documento electrónicamente. Ada Gabriela Yuen, director del sistema administrativo, dirigido la solicitud número 2 a Verónica Pinela, jefe de la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos. Entonces, ¿por qué sale mi nombre como directora del sistema? No sale como jefa del archivo regional, sino que cada uno de los trabajadores, si yo soy técnico en archivo, soy auxiliar en archivo, soy especialista en archivo, soy técnico administrativo, pues firmo como Juana Pérez y va a salir técnico administrativo. No va a salir el cargo que tú tienes de jefe, sino, digamos, el cargo del puesto que tú estás en la institución. Y pasamos a la firma digital. La firma digital es un documento que solo se genera en un documento interno. Es decir, si yo como jefa estoy laborando en la institución y quiero enviar el documento como directora, como director, gerente, jefe, etcétera, o encargado, está habilitado para realizar esta firma. Cualquier trabajador que no tiene cargo, que no tiene responsabilidad en la dirección de una institución, no puede firmar digitalmente, pero sí electrónicamente, que lo hemos visto, ¿ya? Entonces, la diferencia entre lo que es una firma electrónica con una firma digital. La digital solo es realizada por jefes, directivos, etcétera, ¿no? Que, digamos, se va a generar en un documento interno.
en la institución yo estoy enviando, solicitando, o de una manera interna o externa, firmando un documento en digital. Aquí tenemos la firma digital, por ejemplo, dirigido al gerente, acá dice, firmado digitalmente, Ada Gabriela, jefe del archivo regional. Ya no sale el cargo de mi puesto, digamos, aquí ya sale que soy yo la jefa de la institución. Entonces sale la fecha, incluso la hora. Y eso también es muy importante, ¿por qué? Porque a veces se comete un error por desconocimiento o se obvió que me están enviando un documento para yo asistir a una reunión y el documento ha sido firmado después de que pasó la reunión. Entonces, aquí tenemos que tener muchísimo cuidado, sobre todo quienes elaboramos el documento. Si bien es cierto que el gerente, el jefe, lo firma, quien elabora el documento, quien proyecta el documento es responsable. Pero también hablamos de responsabilidades compartidas. Porque yo no leí antes el documento para firmarlo? Y hay errores garrafales. ¿Por qué? Porque a veces uno mucho confía en esa persona que es la secretaria, el asistente, y no sabemos que de repente tiene algún problema familiar y ese día que elaboró el documento se equivocó y por primera vez hizo cometer un error. Entonces es bueno, por favor, quien elabore el documento, revisarlo, corregirlo, y el jefe que va a firmar, volverlo a revisar y volverlo a corregir. Y esa opción la tiene el sistema de gestión documental, incluso hasta de quitar la firma para poder corregir el documento. Pero eso solo lo puede hacer el responsable de firmar dicha documentación. Ahora, para poder instalar una firma digital, se necesita en primer lugar tener un sistema operativo Windows 10 con licencia. Cualquier computadora que tenga, por ejemplo, el sistema Ubuntu, un sistema operativo que lo usa, es un sistema gratuito, no se puede instalar allí. Se tiene que instalar en una computadora que tenga este sistema. En la época de COVID, particularmente yo tuve que comprarme una laptop porque tenía trabajo remoto. Entonces se autorizó colocar este sistema operativo en mi laptop. De tal manera que el día que yo tenía trabajo remoto desde casa, podía firmar. No tenía ningún pretexto de decir, bueno, claro, tuvimos que invertir cada uno de los jefes en comprarnos una laptop, ¿no? Algunos que tenían laptop en la oficina autorizados para llevar a casa, pero en mi oficina solo teníamos equipo. Y ese equipo tiene instalado el Windows 10. Quizás cuando entremos al Sigero versión 4 o 5, ya va a haber otra licencia de Windows, no 10, sino 10, 12 y bueno, todos los que vengan más adelante. Además, debe haber un programa de reconocimiento de firma digital. O sea, no es cuestión de que esto, sino que tenga este programa para reconocer la firma que yo voy a realizar. Debe de tener un código de 6 dígitos proporcionado por la RENIEC. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 sería mi clave, porque dice ahí un PIN de 6 dígitos, ¿no? Que son los números. Tener, por supuesto, el DNI electrónico, que es este color blanco. Y la lectora de Internet, DNI electrónico. Entonces, si no tienes estos requisitos, tú no puedes hablar y decir, yo firmo digitalmente. Uno, si eres jefe, está bien, lo puedes firmar, pero si no han hecho todas estas gestiones ante la RENIEC, lamentablemente no puedes firmar digitalmente la documentación. Si, por ejemplo, yo tengo que trasladarme a otro lugar, ¿no? Por comisión de servicios y necesito regularizar algunas firmas, atenderlas de inmediato, si es que
no dejaron una encargatura porque salí a una zona de que tenía que regresar, pero llevando la laptop yo puedo firmar. ¿Por qué? Porque sigo laborando. Así, si estoy de comisión, con mayor razón, una comisión de servicio no me puede impedir que yo firme digitalmente un documento que lo necesita. Pero si la comisión es en otro lugar lejos, digamos en Lima, ¿no? En Ayacucho, etcétera, sí tengo que dejar a una persona que me reemplace. Y esa persona tiene que tener también todos estos requisitos en su computadora, ¿no? El sistema Windows, el programa para reconocimiento de firma digital y, por supuesto, lo más importante, la el DNI electrónico. Y aquí también indica, aquí tenemos otro, ¿no? Que es prácticamente, acá dice, firmado digitalmente a la Gabriela Ayun Juárez, jefa del archivo, la hora que se firmó, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. El funcionario servidor que cuente con certificado digital, ¿no? De generación de firma digital, cuenta con una clave privada, que ya lo he dicho, generada ante la RENIEC. La misma que es confidencial y su mantenimiento como tal es exclusiva de exclusiva responsabilidad del citado funcionario. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que yo no puedo decirle a mi secretaria, mira, voy a ir a la otra oficina, voy a almorzar, te dejo mi DNI, te dejo mi clave y por favor fírmame el documento. Allí pues estoy cometiendo un acto que pueden aperturar un proceso administrativo no solo a mí, sino a mi secretario o a quien yo le encargo. ¿Por qué? Uno, porque esa persona que lo va a firmar no soy yo. Dos, que quizás si es una persona que no tiene valores, puede colocar, sabe Dios qué cosa en el documento. Y yo lo estoy firmando porque ahí está mi nombre. Entonces, ¿qué te dice? La RENIE te da la clave de 6 dígitos y tú no le puedes dar a nadie. Es confidencial y es de exclusiva responsabilidad del funcionario o servidor que tiene digamos, este DNI electrónico con su clave o su PIN. En caso de olvido, caducidad o ingreso de clave errada por más de 3 intentos, el propio funcionario servidor debe efectuar el trámite de reposición. Ya me ha pasado a mí la primera vez cuando se instaló la firma digital en mi oficina, ¿no? Recién me olvidé por completo de la clave. O sea, me habían dado el DNI electrónico, la clave, todo. Y pasó de repente una semana que recién llegaron a instalarme. ¿Y ustedes creen que podía acordarme de la clave? Puse la primera vez, la segunda vez, la tercera vez cerrada. Tuve que ir a la RENIEC a, digamos, a sacar no sacar, sino a solicitar una nueva clave. Es todo un requisito que nos solicitan para poder entregarnos. Entonces termino indicando que la documentación electrónica oficial es aquella que cuenta con firma digital. Si el documento no tiene firma digital, no estamos hablando de un documento electrónico oficial. Así que cuando ustedes reciban un documento firmado por su jefe, pues saben que ese documento tiene todo el valor legal para que ustedes puedan cumplir, no sé si es que le están requiriendo alguna solicitud o algún informe, o también en el caso que lo quieran felicitar o sancionar. Con eso estoy terminando esta ponencia, ¿no? Estamos justo en el tiempo para recibir algunas inquietudes por parte de ustedes. Me gustaría escucharlos, conocerlos, a ver si Pamela nos da la oportunidad, ¿no? De poder compartir con ustedes. Eh, Estamos, pues, las ponencias se las voy a alcanzar, por supuesto, se las voy a alcanzar. Ya Pamela, nuestra coordinadora académica, ha dicho de qué manera les va a alcanzar. No hay una mesa, perdón, hay una sala virtual donde allí ustedes pueden no solo ver el PPT, sino también las grabaciones. Y yo
eternamente agradecida con ustedes, agradecida con la institución que me ha dado esta gran oportunidad. Estoy en todas, ¿no? Con toda la voluntad de atender, no solo hoy, esta noche, sino en adelante. En la PPT está mi correo electrónico, está mi teléfono celular, podemos chatear, podemos compartir, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, me gustó que una de sus compañeras me preguntó por la palabra engrampador. Yo le dije ese grapador, pero no quedó allí nomás. Le dije que lo iba a modificar. Pero antes de modificarlo, yo he tenido que consultar y la Real Academia, y yo les hablé también de la Real Academia Española, que dice que la palabra esgrapador se puede decir engrampador o engrapador. Y es más, en algunas, ¿no? La Real Academia dice que aquellas palabras que se usan con mucha frecuencia en algún lugar, ya la consideran válidas. ¿Recuerdan esa palabra tan fea que escuchamos cuando dice, ojalá que haya tal cosa? Ya la están aceptando porque en algunos pueblos, incluso en algunas ciudades y profesionales lo hablan. Entonces nosotros tenemos que estar atentas a mejorar nuestro lenguaje, ¿no? Y yo en la ponencia he puesto las tres palabras, grapador, engrapador y la otra que justamente observó, ¿no? La señorita y yo le dije, claro, ¿no? Yo lo uso como engrapador. ¿Ya? Bueno, de todas maneras, Este, quisiera contestarles con respecto a la hoja que dice anexo, ¿se va a foliar o no? A ver, Toño me está preguntando, ¿no? Y recién le voy a dar respuesta, dice que no, no lo había escuchado muy bien. Le decía que la norma de foliación considera foliar toda documentación archivística. Un documento archivístico es el que se genera en base a las funciones o atribuciones. Entonces, ese documento tiene que hablar algo, tiene que solicitar. Entonces, si en un expediente yo estoy colocando una hoja en blanco que dice anexo, ¿es documento archivístico? ¿Contiene información de alguna gestión? No. Entonces, por lo tanto, yo no lo folio. Si voy del número 35, está luego la hoja en blanco que dice folio, pues no la considero y paso a la número 36. ¿Qué sucedería si yo coloco el folio a esa hoja que está en blanco que dice anexo? Un mal servidor o un mal funcionario puede jalar esa hoja y colocarla, un documento con el folio 32, por ejemplo, que he sacado, y con un documento que ha completado, que ha falsificado o que por error no lo archivó oportunamente. Entonces, definitivamente las hojas que digan anexo, carátulas, etcétera, no estamos. Sí. Ahora, estas normas, María Morán me dice, solo se folia la carilla de encima o ambas carillas cuando contiene información. Mire, en el caso, por ejemplo, de la documentación notarial, vemos que el notario pone número folio 15 y el siguiente, a la vuelta, le dice 15 vueltas. En la administración pública, por lo general, no usamos a la vuelta del documento. O sea, el folio vuelta no lo usamos, sino son folios que vienen sueltos. Pero a veces por, digamos, ahorrar papel, pues el siguiente folio sí tenemos que colocarle número porque ya es otro contenido. Pero sin embargo, las normas de, digamos, de gestión, digamos, de foliación, nos indica que la numeración debe ser correlativa en la página, en el anverso. Es por eso que es importante las asistencias técnicas, es importante lo que vamos a hacer en Lambayeque, de juntarnos todas las secretarias y algunos jefes para ver si hacemos una norma, de hacerla la vamos a hacer, pero considerar lo que su compañero está diciendo. Voy a foliar el folio vuelta,
Lo voy a hacer con número, lo voy a hacer con letra, lo voy a hacer con tal color. Entonces no vamos a nosotros cambiar la norma nacional en decir de que si yo me equivoqué, lo borro, le echo corrector. No, me equivoqué y tengo que colocar ahí que hay un error de eso. Colocar una hoja con las observaciones. Eso va a validar la foliación. Claro, entonces María tiene razón. Hay documentos de información en ambas caras. Entonces, por lo tanto, de acuerdo a la foliación o bien las folias con número 1 y a la vuelta 2 o las folias número 1 y 1 vuelta, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que decidir. ¿Por qué? Porque si a mí me piden una copia, fotocopia o escaneado del folio vuelta, y si no tiene folio, ¿cómo voy a decir qué folio es? Podría ser folio 1 vuelta o puede ser folio 2. Entonces, eso es lo que tenemos que, digamos, realizar de una manera también interna en las instituciones. Ustedes tienen que revisar la norma general e institucionalizarla, ¿ya? Entonces aquí me está contestando, me está colocando buenas noches a todas y a todos. Excelente el tema tratado hoy. Felicitaciones y gracias por la aclaración sobre la escritura de la palabra engrapador, engrapador de la Real Academia. Reconoce la escritura. Así es, así es. Como yo les dije, nosotros aprendemos por así. ¿Por qué? Porque si a mí me observan algo que yo puedo decir, bueno, fue un error ortográfico, pero no va a quedar ahí. Yo tengo que recurrir a una fuente. Y la fuente es la Real Academia. Y esta Real Academia cada día saca nuevas cosas. Entonces eso también permite que el ciudadano de a pie, como somos nosotros, tengamos que seguir utilizando estas palabras. Y es por eso que yo he colocado en la diapositiva las tres formas de hablar de esta palabra engrapador o grapador. María también nos indica, a veces en la administración pública hay personas que no están preparadas para el puesto y no aceptan la foliación en ambas caras del documento. Uno, no tanto que no estén preparadas, sino que no están actualizadas en las normas. Toda la administración pública, yo le dije desde ayer, que está regida por normas. Por lo tanto, tenemos que recurrir. Es más, cuando nos piden un informe o algo, ponen una referencia. Y a veces, por, digamos, porque no quiero en ese momento, ¿para qué voy a revisar? Pero debemos revisar esa referencia porque me está indicando una directiva, una norma. Entonces, si a mí me llega un documento sin foliar, yo lo puedo devolver, digamos, ya una vez que, o tramitarlo y poner ahí una observación, revisar la norma tal de foliación documental. Entonces, eso va a permitir que esa persona conozca de manera general cómo debe de foliar. ¿Cuáles son los pasos para obtener una firma digital? Me dice, pero hay otra, dice, para terminar con lo que es defoliación, porque todo documento que contenga información que forma parte de un expediente, claro, se debe defoliar todo por completo. Ahora ya con el sistema de gestión documental no puede ingresar un documento sin foliar, salvo excepciones, ¿no? Anexos, por ejemplo, de fotos, planos, etcétera. Pero el documento que está, digamos, alcanzando, ¿qué es lo que sucede en una oficina de trámite manual? Dice, un original, no, perdón, un folio más 5. El folio 1 es el folio de el oficio y los 5 más son los anexos. Allí me está diciendo el final total 6 folios. En el sistema de gestión documental electrónico, allí con mayor precisión, me exige la foliación. Sí, y todo expediente, por supuesto, debe ser foliado, como dice María. ¿Cuáles son los pasos para obtener una firma digital? Lo habíamos dicho. A través de la oficina de OFOTI, que es la Oficina de Nuevas Tecnologías de Información, se gestiona para que los jefes tengan en primer lugar una laptop o un
un equipo con Windows, con el sistema, ¿no? Con el aplicativo Windows 10. Luego, con la RENIEC se coordina para que a través del DNI electrónico, que es color blanco, se coloque toda la información. Imagínense, en otros países el DNI no solo tiene una información personal de nombre, lugar de donde vives, etcétera, sino que tiene una información valiosa que tiene que ver también con las cuentas que tú tienes en el banco, ¿no? Entonces, po- poco a poco en el Perú, en América, vamos a tener así. Entonces, con la firma digital tienen todo un historial del funcionario. Uno que está, digamos, digamos, que es responsable de firmar porque es jefe, su resolución, cuando ingresó, esto, lo otro. O sea, toda una hoja de vida resumida en un aplicativo de la RENIEC. Tener la lectora para poder leer, valga la redundancia, el DNI electrónico. Y por supuesto colocar tu PIN, tu clave, que es prácticamente personalísima. No personal, sino personalísima, que solo tú la puedes usar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos viendo otros mensajitos. Ya, si tienen la mano las normas, yo les voy a alcanzar la norma nacional también. Ya, por favor, ahí no, a través de Pamela, de tal manera que también ustedes la puedan leer, puedan, de acuerdo al lugar donde estén, coordinar con el jefe del archivo regional para que regionalice esa norma, y una vez que ya la tengan en poder en su institución, ustedes también la trabajen y la puedan, digamos, de una manera institucional. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, toda esta información va a estar en el aula no virtual de INCAI. Sí, lo está diciendo la señora coordinadora, ¿no? Entonces, esta información, y voy a tener que alcanzarle las normas, y como indiqué, en el PowerPoint que se le va a alcanzar está mi correo electrónico y mi celular para poder, ¿no? Vía WhatsApp alcanzarle alguna información. Y lo que yo necesito también es la relación de los asistentes, ¿no? Que entre hoy y ayer ha venido un promedio, Pamela, por favor, la relación de los asistentes para poderles alcanzar también algún cuestionario para que ellos, digamos, alcancen una información tanto para ustedes como para mí, de qué oficinas son, qué labores realizan, ¿no? Qué tipo de documentos, etcétera, etcétera. Sí. ¿Mm? Correcto, licenciada, perfecto. Estimados participantes, si alguien más tuviera alguna pregunta, la puede realizar en estos momentos, activando la opción levantar la mano, o en todo caso también lo puede, o puede reactivar simplemente de frente su audio. ¿Ya? Entonces, quedamos a la espera. De no ser el caso, estimados participantes, estaríamos ya dando por culminado la presente sesión, no sin antes agradecerle a la licenciada Ada por permitirnos absorber sus conocimientos en estos 2 días bastante intensos, y gracias por aceptar nuestra invitación, estimada licenciada. Gracias, Tu gracias. mensaje final, por favor. Sí, mi mensaje final, un agradecimiento al instituto, un agradecimiento especial a los alumnos participantes. Mi compromiso es seguir apoyándolos. Yo me siento fortalecida porque cada vez que doy una clase, aprendo de ustedes, aprendo muchísimo. Me gustaría en algún momento quizás se programe una clase presencial. Estoy dispuesta a viajar al lugar donde ustedes están. Yo también los voy a invitar tanto a algunos eventos que hagamos presencial o virtuales para que ustedes asistan.
Mi eterna gratitud a todos y cada uno de ustedes y vamos a seguir en comunicación, ¿ah? Vamos a seguir en comunicación, no pierdan cuidado, les agradezco a Aníbal, a Yelka, a Toño, a María y a todas, yo las tengo ya anotadas aquí, a cada uno de ustedes, entonces yo los conozco ya por nombre, pero necesito la lista oficial, Pamela, por favor, ¿sí? Sí, Sí. claro que sí, licenciada, le vamos a estar alcanzando. Muchas gracias. Voy a pasar a explicar más sobre nuestra certificación.